Este es el patio interior del seminario y acá tenemos la nueva estatua recién inaugurada de San Juan Pablo II. Muy buenos días. En este día lunes 3 de marzo de 2025, 8 del tiempo ordinario, reflexionamos del Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos 17 al 27. Un día que Jesús se ponía ya en camino, uno corrió a su encuentro y arrodillándose ante él le preguntó: Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Jesús le dijo: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no levantes falso testimonio, no seas injusto, honra a tu padre y a tu madre. Él entonces le dijo: Maestro, todo eso lo he guardado desde mi juventud. Jesús, fijando en él su mirada, le amó y le dijo: una cosa te falta. Anda, cuanto tienes, véndeselo y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Luego ven y sígueme. Pero él, abatido por estas palabras, se marchó entristecido porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dice a sus discípulos: qué difícil es que los que tienen riqueza entren en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos al oír estas palabras, mas Jesús, tomando de nuevo la palabra, les dijo: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil que un camello pase por el ojo de la aguja que un rico entre en el reino de Dios. Pero ellos se asombraban aún más y se decían unos a otros: ¿y quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, dice: para los hombres, imposible, pero no para Dios, porque todo es posible para Dios. Palabra del Señor. Uno de los evangelios que personalmente, cuando entré a la iglesia y lo escuché, me tocó profundamente, por dos cosas. Evidentemente, yo no me podía identificar con este joven rico, porque yo nada de lo que estaba diciendo el Señor lo había hecho. Más bien, desde mi juventud yo fui rebelde, muy iracundo, resentido, acomplejado. Yo era chico, gordito, bastante afeminado en mis modales, porque mi papá viajaba mucho. Yo vivía con mi mamá y mis dos hermanas mayores, y el único patrón masculino que tenía era mi abuelo materno, que era un hombre maravilloso, pero era un hombre, digamos, muy espiritual, muy metido para adentro, un gran artista también, y me enseñó cosas maravillosas, pero en realidad no se preocupaba mucho de mis modales y, bueno, crecí así. Entonces, eso de ser gordito, chico, afeminado, me hicieron mucho bullying en el colegio y eso fue generando en mí un odio, un resentimiento. Además, mi familia, una familia muy pundorosa y con muchos títulos y apellidos, pero cero peso. Dentro de una familia muy rica, mi padre y mi madre eran pobres. Entonces, nunca llegué a cumplir y además lo pasé muy mal en los colegios de curas con los que estudié. Un cura quiso abusar de mí y eso a mí me marcó y no quise más saber de la iglesia. Y me pasó lo que le pasaba a todos, ¿no? Es que la iglesia está podrida, los curas son así, los curas son allá. Por esas cosas de la vida, gracias a un cura de la misma congregación, volví a la iglesia y me reconcilié con Dios.
porque Dios sabe hacer muy bien las cosas. Y hoy veo que toda esa experiencia que tengo por detrás es lo que me ayuda para anunciar el amor y el poder de Dios. Porque para los hombres es muy difícil perdonar, para los hombres es muy difícil hacer lo que el Señor te pide, honrar a tu padre y a tu madre, vivir libre del dinero, no ser esclavo, saber que si lo tienes puedes ser feliz, si lo usas bien, y si no lo tienes puedes ser feliz aunque no lo tengas, porque lo importante es conocer a Dios. Pero para eso tuvieron que pasar 40 años. No como este joven rico que lo había hecho desde el comienzo. Pero el Señor, ahí dice la Escritura, el Señor, cuando el muchacho dice, maestro, todo eso lo he hecho desde el principio, el Señor dice, lo miró y lo amó. ¿Por qué lo amó? No porque se haya encontrado con un muchacho que por fin hacía la voluntad de Dios y le da entonces una última cosita para que así pueda tener la vida eterna. Primero, porque no le da la última cosita, le dice, te falta lo fundamental. Todo eso vale, sirve, pero te falta lo fundamental, que es desprenderte de tus bienes. Y ahí vemos que el hombre queda tocado mal porque tenía muchos bienes. Y el problema no es tener mucho o tener poco, el problema es que siempre nos aferramos a lo que sea. En un momento que a mí me tocó vivir en la calle como un indigente, yo he visto a dos personas pelearse por 2 cartones, a muerte, porque uno era el dueño de los cartones y el otro se lo quería quitar. Así que no se trata acá del dinero propiamente tal, se trata de que no estemos aferrados a las cosas del mundo. Y por eso no sacamos nada con hacer muchas obras, ir a la parroquia, ayudar al cura, poner los mantelitos del altar, prender las velitas, incluso barrer la parroquia, y con eso creemos que estamos haciendo una gran cosa, si somos incapaces de ver a un pobre, por ejemplo, y sacarnos el abrigo para dárselo a él. En la medida en que no podamos hacer eso, estamos fritos, estamos como el joven rico, que no ha hecho nada. ¿Por qué? ¿Por qué se va el joven rico triste? Porque el Señor dice, no os aferréis a vuestros bienes, tomad vuestra cruz y seguidme. ¿Y cuál es el primer mandamiento de la ley de Dios? Que por lo demás, cuando le dice maestro bueno y el Señor le dice solo Dios es bueno, si me sigues llamando bueno, estás hablando con Dios, estás reconociendo que yo soy Dios. Por lo tanto, yo te voy a hablar en el nombre de Dios, en el nombre de mi Padre. Le dice, anda, vende todo lo que tienes, toma tu cruz y sígueme. ¿Eso qué significa? Que amas a Dios por sobre todas las cosas. Y Él no lo pudo hacer, lo que significa que el primer mandamiento de Dios no lo pudo cumplir. Escucha, Israel, yo soy el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Ahora, ¿cuál es la diferencia que hay aquí en este Evangelio? Porque en la Escritura el verbo es un futuro perfecto, amarás. En cambio, acá el Señor le dice, vende, ama, respeta, le pone el presente. ¿Por qué? Porque los judíos creían que haciendo cosas se iban a salvar. Y el Señor lo que quiere demostrar es que no es capaz de hacer la primera cosa que es importante. Y es la verdad, nosotros somos incapaces de amar a Dios por sobre todas las cosas, pero con la gracia de Dios y del Espíritu Santo podremos hacerlo. Y ahí sí, todo lo demás te vendrá por añadidura. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás se dará por añadidura. Eso es lo que dice la Escritura. Y aprovechemos este año y aprovechemos este tiempo de tanta incertidumbre que ni siquiera sabemos si tendremos Francisco por algún tiempo más, y empecemos a prepararnos, porque no sabemos quién va a llegar al poder de la Iglesia. Y como van las cosas, estamos muy cerca de que aparezca el antipapa, el anticristo. La abominación de la desolación tiene que sentarse en el trono de San Pedro. ¿Pero cuándo llegará? Preparémonos para el gran combate de la fe. El que tenga oídos para oír, que oiga.